Regresamos a 55 minutos. El presidente Abinader habló sobre el método de aprobación de la reforma constitucional mientras estuvo en la mesa del Consejo Económico y Social. Vamos a ver lo que dijo. Ustedes pueden estar seguros que yo no me voy a ir a una reforma constitucional que no sean de consenso de toda la Asamblea. Yo no voy a conquistar diputados como hicieron en el pasado, y conquistar senadores por medios no correctos. Es más, ni lo voy a convencer a un diputado del PRM. Esto tiene que ser que estén convencidos la sociedad. Y la sociedad está convencida. Más del 80% de la sociedad dominicana quiere un ministerio público independiente. Ahora, la sociedad política todavía no lo quiere. ¿Por qué no lo quiere? Que lo expliquen la sociedad. Yo lo que he hecho es desprenderme del poder que tengo. Yo me he desprendido del poder de administrar un ministerio público. Y creo que ha sido correcto haberlo hecho. Entonces, que ya sea la sociedad que lo juzgue, porque ellos quieren controlar la justicia. Yo no la quiero controlar. Y no quiero que ningún presidente la controle. Que sea la justicia misma. Y esa es mi única propuesta. Ahora, si no hay los votos, yo no voy a hacer nada para conquistar un voto que no sea de la conciencia de cada quien. Y eso yo puedo tener cuidado. Yo no voy a actuar igual que ellos. No voy a actuar igual que ellos. No voy a comprar legisladores como en el pasado, dijo el presidente Luis Abinader. Analizamos ese encuentro y además cómo se aprobaría una reforma constitucional con Rubén Maldonado, diputado de la Fuerza del Pueblo. Y además tenemos vía Zoom a Tobías Crespo, que es diputado también de la Fuerza del Pueblo. Aquí están con nosotros. Tobías, buenas noches, ¿cómo estás? Y a mi buenas amigo... noches. Gracias Buenas por estar noches, con nosotros, Tobías. Y a mi amigo Rubén Maldonado, que saca siempre el tiempo de venir a compartir conmigo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Lisa, un placer. Y de paso saludar a mi querido compañero y amigo, A tu Tobías Crespo. compañero. Saludos, mi vocero. Compañero de mil batallas. Muchas batallas juntos. Se compraban los legisladores, ya eso como que es voz populi, hasta el presidente lo dijo, yo no voy a comprar legisladores como lo hacían en el pasado. Eso es tan a la clara. Mira, la verdad que no entiendo el comportamiento que en este tema el gobierno y el presidente tienen, porque hacen apenas 4 o 5 días, la semana pasada, el presidente anunció que dado el hecho de que todo el espectro político con representación congresional había decidido no apoyar el proyecto, pues dejaba sin efecto este tema. Y veo que ahora de nuevo retoma el tema en el Congreso Nacional, asumiendo que el Ministerio Público, él se está desprendiendo de algo. No entiendo esa expresión del señor presidente, dado el hecho de que el Ministerio Público es independiente, no porque el presidente haya nombrado a una persona en particular, sino que el Ministerio Público es independiente porque así lo establece la Constitución de la República Dominicana y la ley del Ministerio Público. Desarrollame eso. ¿Cómo Sencillo. que el Ministerio Público es independiente porque lo establece la Constitución? Por ejemplo, porque él se está refiriendo al Procurador General de la República, a la posición del Procurador. ¿Era Yanalain Rodríguez independiente? Es que la Constitución... Para venir del pasado. La independencia de un hombre o de un individuo en el ejercicio de la función pública no lo hace el nombre de una persona. Okay. Lo hace lo que la ley y la Constitución establece. Si tú después ya en el ejercicio de tus funciones, tú quieres hacer otras cosas, bueno, pues ya eso es un problema personal tuyo, que tú has violentado lo que la Constitución dice y no has cumplido ni has tenido las agallas de hacer lo que manda la Constitución para hacer lo que manda una persona X. Por ejemplo, la Constitución establece bien claro que el Ministerio Público es independiente y le dice, tendrá autonomía financiera y administrativa, podrá decidir libremente, sin participación en lo absoluto del Poder Ejecutivo. Pero también, como si esto fuera poco, la ley del Ministerio Público establece claro también ese nivel de independencia. Pero yo voy más lejos aún. En todos los gobiernos, en todos, lo mejor dicho, los países desarrollados, los Estados Unidos, que es un punto de referencia,
nuestro, el Procurador General de la República, lo designa el Presidente de la República. Pero en Francia también por igual. Y podríamos citar decenas y decenas de países a nivel del globo terráqueo que ejercen ese nombramiento del Procurador General de la República a través del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué a través del Poder Ejecutivo? Sencillo, es que el Ministerio Público, el Procurador General de la República, quien es el jefe del Ministerio Público, tiene que ir en consonancia en materia de la política criminal del Estado con el Presidente de la República. Porque desde el gobierno se establecen políticas de persecución del delito. Y esa política de persecución del delito que se ejecuta desde el gobierno, ¿cuál es el brazo ejecutor? El Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene su propia independencia dada no por la voluntad expresa del mismo funcionario como tal o del presidente de la República per se, sino porque la Constitución ya lo establece, pero es más aún. Solamente tú nombras el Procurador General de la República, después todos los demás funcionarios que tienen que ver con el aparato de la Procuraduría General de la República son nombrados en el Colegio Nacional de la Magistratura. Un estamento que el nombramiento de su funcionario no interviene en lo absoluto el Poder Ejecutivo. Y todo eso se logró. Bueno, el Poder Ejecutivo nombra la mitad de los procuradores adjuntos y la otra mitad la nombra el procurador. Sí, eso es parte además de la Constitución del 2010. procurador. Pero el Procurador General de la República, el hecho de que lo nombre el Presidente de la República no significa que tiene que estar sujeto a lo que determina el presidente. Porque es sencillo. Esto quiere decir que el presidente de la Cámara de Cuentas responde a los intereses del presidente Luis Abinader. Supongo que pero no lo nombró el presidente por un decreto. Sabemos que él tiene mayoría en ese consejo. Pero no fue nombrado por sí, decreto. Pero tiene mayoría en el consejo. Y en consecuencia, la voluntad del presidente es lo que se expresa en ese nombramiento. Pero entonces, si el presidente influye en el consejo del Ministerio Público porque nombra varias de las personas que componen el consejo del Ministerio Público, entonces también puede que nombrarlo al final de cuentas. Torcer la voluntad. No, es que el presidente nombra tiene la influencia para nombrar a quien él quiera. De hecho, el que está ahí es un candidato que lo propuso él. Ahora, el Procurador General de la República es independiente no porque el presidente de la República decide que él sea independiente. Y el Ministerio Público no es independiente, como lo ha dicho muchas veces el gobierno, porque el gobierno ha planteado que el Ministerio Público es independiente desde que llegó al gobierno. Ahora de repente establecen y dicen que queremos y necesitamos un verdadero Ministerio Público independiente. Y no se necesita. Y que para ello lo que necesitamos es modificar la Constitución. No, ese no es el tema. Real y efectivamente, detrás de esas intenciones se esconden otras, que ya la doctora Milagros Ortiz Bosch ya lo dijo públicamente. Lo que se esconde es la pretensión de modificar la Constitución de la República con la intención de poder quitar el 50% más 1 como requisito para ganar en primera vuelta y bajar ese porcentaje al 40%. Eso es lo que le han aconsejado los asesores del gobierno. ¿Eso no le convendría a los partidos que ahora son oposición cuando sean gobierno? No, eso no le conviene al país. No le conviene al país. Eso no le conviene al país. El país lo que le conviene es que el gobierno hable de las cosas realmente que están afectando la vida de ellos, que le hablen de seguridad, que le digan qué va a pasar con sus hijos y sus familiares cuando salen en la calle, que le hable de empleo y que le hable fundamentalmente de cómo vamos a parar la difícil y profunda inflación que tiene la República Dominicana. Vamos a entrar a Tobías Crespo. Tobías que está ahí tranquilito, ahí como en el home play, esperando que le den su turno al bate. Tobías, los procuradores anteriores del Partido de la Liberación Dominicana, cuando estaba en el poder y cuando la Fuerza del Pueblo no era Fuerza del Pueblo y era PLD, ¿eran independientes? Bueno, por el mandato que establece la Constitución de la República y también la Ley Orgánica del Ministerio Público, su actuación y su responsabilidad en esa actuación le daba la independencia. Como bien lo explicó nuestro colega y vocero Rubén Maldonado. Le daba la independencia. Claro, porque al final y en definitiva es la responsabilidad en la actuación de ese funcionario
que le permiten el cumplimiento de la ley actuar tal cual dice la normativa. En ese sentido, nosotros entendemos que fuera de la explicación magistral que dio nuestro colega Rubén Maldonado, entrando al contenido de las supuestas intenciones que ha explicado el gobierno y el presidente Luis Abinader con el tema de la modificación de la Constitución, es la pregunta que uno debe hacerse: ¿es oportuno? La gente, el pueblo está pidiendo al presidente la modificación de la Constitución. ¿Puede un presidente modificar la Constitución, que requiere una mayoría calificada de 3/4 partes con toda la oposición política en contra? Para tú poder modificar la Constitución, el presidente de la República debe, como estadista, ponerse por encima de las circunstancias y identificar primero si es necesario, que no lo es. La fuerza del pueblo de manera llana ha dicho que no es momento, no es oportuno, no se requiere, por lo menos para las pretensiones que han querido explicar desde el gobierno. Y que detrás de eso está una intención de bajar la mitad más uno. Pero ¿qué es lo que está pidiendo la población? La población lo que está pidiendo, más que le bajen el 50 más uno, es que le bajen el pollo, que le bajen el pan, que le bajen la carne, que le bajen el combustible, que le bajen los materiales de construcción, que haya seguridad ciudadana y que haya mayor oportunidad de empleo para la gente. Sí, el gobierno está actuando, y lo vemos en este tema de la Constitución, igual que pasó con la reforma fiscal, desacertado, con improvisación, es decir, dando palos a ciegas, y al final entendemos que así como recogió su reforma fiscal, el presidente va a tener que recoger su proyecto de modificación constitucional. Lo que esperamos, Yulisa, es que el presidente no recoja a Google, porque mencionó a Google, y precisamente Google le está recordando al presidente de la República que hace 2 años lo que él criticaba, lo que él decía que no iban a hacer, es lo que precisamente este gobierno está haciendo. Pero parecería que él está haciendo lo contrario, Tobías. Lo que él dice es: no voy a interferir para que se apruebe la reforma constitucional y no voy a comprar legisladores como en el pasado. Pero, Yulisa, el PRM, la suma de votos, le faltan 35. La oposición se retiró incluso de la mesa temática de transparencia e institucionalidad, opuesto a la modificación constitucional. Ajá. Entonces, ¿cómo sigue con una discusión que en definitiva tú sabes que no vas a tener las 3/4 partes para eso? Entonces, ahí es que está el tema de las intenciones que hay detrás de esto. ¿Por qué? Porque la encuesta ha dado al gobierno que se ha desplomado. El presidente Luis Abinader no gana en primera, pero mucho menos en segunda. ¿Cómo así? ¿Que no gana en primera ni en segunda? En primera vuelta ni en segunda. En las elecciones del 2024. Pero, estamos hablando del 2024, ese es su gran Pero con 2 años antes ya podemos saber cuáles van a ser los resultados de las elecciones del 2024. Cuando el domingo, Yulisa, va a llover, desde el sábado tú te das cuenta. El sábado sí, pero no 2 años antes todavía. Oh, sí. Oye, la bola mágica tuya, yo quiero que me la preste. ¿Tú qué dices, Roberto? 2 años antes. No, lo que pasa es... Bueno, estoy hablando del sábado para domingo, y estamos hablando en elecciones que con 2 años antes, con el rumbo que tiene este gobierno, improvisado, desacertado, no pegan una. Es decir, eso es lo peor que le puede pasar a un país, cuando los ciudadanos entienden que no lo están llevando hacia un rumbo, que no hay certidumbre, que no hay políticas públicas, que se gobierna como un péndulo. Es decir, lo que diga las redes, lo que diga Google, lo que diga la opinión pública. Y entonces, eso manda mensajes muy desacertados a los agentes económicos. Mira, quiero saber, tenemos que irnos a una pausa, pero quiero saber, para el regreso, que ambos me digan cuáles son las cosas con las que no están de acuerdo del proyecto de reforma constitucional como partido. Porque el presidente ha dicho, el objetivo principal es rebajar el poder del Poder Ejecutivo, darle independencia a la justicia, y a la gente ese punto al menos le gusta, darle independencia a la justicia. Pero ahí viene la siguiente pregunta. ¿No eran independientes los anteriores y sí son independientes los que están, aunque no esté modificada la Constitución? Entonces,
quiero preguntarles, afuera de lo del Ministerio Público, ustedes que ya leyeron, al igual que yo, el proyecto que ha presentado el Partido Revolucionario Moderno para modificar la Constitución, ¿cuáles son las cosas, aparte del tema del Ministerio Público, que no son negociables para modificar la Constitución y por lo que ustedes se han retirado? ¿Y cuáles cosas sí ustedes consideran como partido que le convienen al país de las que se han planteado en el proyecto de reforma? Le voy a dar gabela, como dicen en Santiago. En la pausa lo piensan y ahora me lo dicen. Continuamos en 55 minutos. Antes de irnos a la pausa, le decía a los honorables diputados que nos digan brevemente con qué sí están de acuerdo de lo que dice el proyecto de reforma constitucional y con qué no. Definitivamente con qué no, porque ahí no está lo del desmontar el 50+1. Si sacáramos la propuesta de hacer un Ministerio Público independiente, ¿con qué ustedes sí se quedarían y con qué no? Mira, vamos a ver. Lo primero es que todos los puntos que trata ese mamotreto de reforma constitucional, porque es el nombre que habría que darle en términos reales, tenemos que ellos plantean que el Tribunal Constitucional hoy, para dar el veredicto de una sentencia, requiere de una votación de 9 miembros de los 13 que son. Ajá. Ellos están totalmente sustituyendo esa posibilidad y quieren bajar actualmente son a 13 que hay que tener para obtener una sentencia favorable en un punto determinado. Es una forma de buscar la mayor unidad de criterio y la mayor nivel de análisis interno de un punto X para que sus decisiones tengan una valoración real, efectiva, fuerte. Ellos están planteando que eso lo bajemos de 13 a 9. Eso naturalmente busca que como ellos tendrán la oportunidad en este año que entra de poner 5 jueces nuevos, porque así ya salen por la nueva, pues así lo manda la Constitución, tener control de decisión en la votación con los 5 jueces que ellos presumen que van a tener a partir del año que entra, en primer lugar. Segundo, ellos ya mandan a que en la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea bailoteado la presidencia cada 2 años. Es decir, nosotros vamos a tener una Suprema Corte de Justicia que estará permanentemente en elecciones. Pero aparte de eso, ellos le quitan la facultad de elección a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y la traspasan. ¿A dónde? ¿Sabe a quién? Al Senado de la República una vez más. Es decir, volver a lo que era el pasado. Ni siquiera el Consejo Nacional de la Magistratura. Que una terna que llegue y que sea al final de cuentas el Congreso quien decida eso. Es una etapa superada en la República Dominicana. En el pasado los jueces se elegían con los senadores de la República y muchas veces los elegían hasta en una gallera jugando gallo. Los senadores ahora se eligen a través del Consejo Nacional de la Magistratura, que es una verdadera representación democrática de los poderes del Estado y de la partidocracia dominicana. Ahora, real y efectivamente, vamos a hablar las cosas claras como son. Todo esto viene por el interés que ha mostrado el Partido Revolucionario Moderno a raíz de la declaración que dio la señora doña Milagro Ortiz Bosch, cuando dijo públicamente, hace alrededor de 2 meses, que la República Dominicana y que el PRM tenía una deuda histórica con José Francisco Peña Gómez, y que esa deuda histórica consistía en la necesidad de reformar la Constitución para volver a implementar el 40%+1 como método para pasar en primera vuelta, porque esa era la ambición y el anhelo de Peña Gómez, y eso fue, según ella, lo que se había pactado en el año de 1990, cuando se hizo el 94, cuando se hizo aquella modificación constitucional. De manera que doña Milagro Ortiz Bosch, que es la misma señora, una persona con quien tengo mucho respeto, es la misma que en el año 2003 trató de impulsar en el Congreso Nacional la aprobación de aquel proyecto, de la ley de leva, que permitía que todos los candidatos de un
partidos políticos participaran todos juntos en las elecciones y después se sumaran todos esos votos y se sume el que tenga más. Como una forma también de tratar de mantener el gobierno del PRD, de Hipólito Mejía, en el poder. Gracias a Dios, ese proyecto no cuajó y yo era diputado en ese momento. De manera que doña Milagro siempre ha tenido esas iniciativas en el torno del Congreso para buscar la forma de la modificación constitucional para adecuar la Constitución a favor de sus objetivos políticos inmediatos. Ahora mismo, el objetivo político inmediato del Partido Revolucionario Moderno y del gobierno, que está involucrado íntimamente en ese proyecto, es modificar la Constitución para eliminar el 50+1 y, como dijo mi queridísimo amigo Tobías Crespo, tener entonces en consecuencia algún nivel de posibilidad de participar en el proceso electoral de 2024 con posibilidad de triunfo. Tobías, ¿con qué se quedarían los partidos de oposición y con qué no? Con ninguno. Las explicaciones del colega Rubén Maldonado te dice que lo que está proponiendo el gobierno es una contrarreforma, echar hacia atrás los avances que hemos tenido primero en el año 1994, que se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, y luego a partir del 2010. Lo que debe hacer el Congreso, dominado por el Partido Revolucionario Moderno, que lo que se ha dedicado es a préstamo, es aprobar alrededor de 47 leyes de reserva de ley que tiene la Constitución del 2010 y que yo recuerdo que mi colega Rubén Maldonado, cuando era presidente, nosotros trabajamos en una comisión especial para ver cuáles leyes le faltaban a la Constitución del 2010 para completar su régimen operativo. Y dentro de esas leyes están diversas, como la ley de plebiscito, de fiscalización y control político. En eso es que debe abocarse el Congreso de mayoría del partido. La ley de referendo. El ley de referendo, exactamente. Pero no solamente eso, es que esa contrarreforma que ellos quieren hacer implica que no permite la discusión dentro de los partidos políticos. Y el Congreso es soberano, Yulisa. Una vez la Asamblea es soberana y puede insertar el tema del 40+1. Ocurrió en el 2015 cuando nosotros estuvimos, recuerdo que el expresidente del Senado fue el que leyó al final el artículo 124 que prohibía al presidente saliente volver a repostularse, y eso se hizo en la misma asamblea. Es decir, una vez que los asambleístas estamos reunidos, cualquier tema, aún la ley que declara la necesidad de reforma a la Constitución, puede abordarse acá. Pero te voy a decir que el gobierno se contradice. No es con esta Constitución, con este Ministerio Público, que el gobierno ha actuado en consecuencia con casos, por ejemplo, de corrupción del gobierno pasado que están presos. O ha sido una nueva Constitución, una nueva ley orgánica o un nuevo Ministerio Público. Te puedo indicar que tanto Miriam Germán, que en un momento fue jueza y hoy es procuradora, Jenny Berenice y Wilson Camacho vienen de esa carrera del Ministerio Público, porque entraron como fiscalizadores, luego fiscales, luego procuradores de corte, hasta llegar al rango que tienen como Procuraduría Especializada. Y no fue la Constitución del 2010 y esa normativa que le ha permitido a ellos iniciar esos procesos. Entonces, el gobierno se contradice, porque en definitiva han podido incautar, confiscar bienes, y ha sido con este Ministerio Público, con esta Constitución, y no ha habido que modificarla. Muy bien, bueno, gracias a los dos. No se quedan con nada, simplemente la oposición, el Partido de la Fuerza del Pueblo. Rechazo total. No se sientan en esa mesa más nunca. Y no nunca. solamente nosotros, es bueno recalcar sobre este particular. Todos los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano e inclusive hasta el Partido Reformista Social Cristiano han dado algunos del PRM han dado su rechazo. En consecuencia, no entiendo por qué desde el gobierno se sigue insistiendo en tratar el tema. Si es verdad que real y efectivamente no hay la intención de comprar los legisladores, yo estoy completamente convencido. Yo no veo, ni me imagino al presidente Luis Abinader en una tarea de esa naturaleza. Eso estaría fuerte. De verdad que yo no me lo imagino en eso. No se compra lo que no está a la venta. Ese tema ya vamos a engavetarlo. Ya la sociedad dominicana dijo que no lo quiere. Muy bien. No se compra lo que no está a la venta, ¿verdad que no, Rubén? Gracias a Rubén Maldonado.